Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y dice 1 Timoteo 4:1 en adelante: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, por algunos minutos quiero reflexionar con ustedes con el tema: los peligros de una conciencia cauterizada. El apóstol Pablo, en varias de sus epístolas, habla de la importancia o la necesidad de tener una buena conciencia y el peligro que representa una conciencia cauterizada. Es a partir de algunas de estas declaraciones que, en el nombre del Señor, queremos reflexionar sobre lo que he llamado los peligros de la conciencia cauterizada, porque las posibilidades de tener un encuentro con Dios para salvación o simplemente una vida que agrade a Dios se hace imposible con una conciencia cauterizada. Y tengo la fe que al final todos los que están aquí o nos puedan recibir por los medios entiendan lo oportuno de la advertencia que el Señor hace y aprovechen el consejo de tener un estado interno que nos acerque a Dios antes que alejarnos. Lo primero que quiero plantear es: ¿qué es la conciencia? Algunos la han definido como esa ley que está escrita en nuestros corazones o en nuestra mente, que nos ayuda a establecer un juicio de valor sobre nuestros hechos y también nos ayuda a tomar decisiones afines a esa ley. Otros definen la conciencia como la voz secreta que el Señor nos puso en el alma y que está presta a aprobarnos o desaprobarnos, recordándonos siempre que hay un Dios en los cielos a quien un día seremos llamados a darle cuenta de lo que hemos hecho en la tierra. Puede considerarse la conciencia una de las fuentes primarias de la teología en todos los tiempos. En definitiva, hermanos y amigos presentes, la conciencia es la ley de Dios que viene escrita en nuestros corazones y nos reprende, nos amonesta cuando actuamos contrario a los principios de Dios, aun cuando no hayamos visitado una iglesia ni leído la Biblia. A los romanos el apóstol Pablo les habló acerca de la función de la conciencia allá en Romanos capítulo 2,
verso 13 al 16, cuando dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo: los gentiles, los que viven ajenos a la ley de Dios, cuando hablan mentira, sienten que hicieron algo malo. Los que no conocen la ley de Dios, cuando le hacen un daño a alguien, sienten que hicieron algo malo. Y a partir de lo que sienten, ellos han tomado previsión para, aún no teniendo la ley, vivir conforme a la ley. Es decir, ellos no conocían la ley de Moisés. Ellos no tenían información de la ley revelada a Moisés, llamada los 10 mandamientos, pero dice Pablo, ellos, por lo que hay escrito en sus corazones, por esa evidencia, esa marca del Creador, han respetado la ley y respetan la ley aun cuando no tienen conocimiento de ella como tal. Esa es una verdad poderosa porque nosotros sabemos eso. Los niños, cuando mienten siendo bien pequeñitos, ellos saben que han hecho algo malo. Cuando le dan a su hermanito un golpe, cuando les roban algo, le quitan algo, usted ve que ellos empiezan a batallar como los seres humanos en cómo manejo lo que he hecho, porque siento la reprensión de la violación que he cometido. A eso le llamamos conciencia. No hay pensador que pueda contradecir al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. El filósofo alemán Immanuel Kant afirmó que la conciencia es un instinto que hace que nos juzguemos a la luz de las leyes morales. El Botach ha dicho muy acertadamente: cuando el hombre consulta la razón, escucha la ciencia. Cuando consulta el sentimiento, escucha la virtud. Cuando consulta la conciencia, escucha a Dios. La conciencia, aunque es indispensable, es imperfecta, puede cauterizarse, tiene fragilidad. James Barnes escribió: la conciencia es un ancla, no un faro. Basta para evitar el naufragio de la inteligencia, pero no para indicarle la ruta. Por eso hay que calibrarla constantemente con la palabra de Dios. ¿Qué es conciencia cauterizada? Una conciencia cauterizada, cuando se habla de cauterizar algo, es cuando, por ejemplo, una herida se quema para que no esté la carne viva y ya se deja la piel o se deja esa parte de la herida que ya no siente el dolor. Es como cuando usted tiene un callo o una parte de la piel que producto de algún tipo de actividad se va dañando y pierde la sensibilidad. Eso es cauterización. Hay personas que trabajan la construcción, por ejemplo, hay personas que cuando trabajan la construcción y bregan con mucha mezcla o trabajos muy rudos con sus manos, cuando usted le da la mano, usted siente que está agarrando un pedazo de madera. Y yo me imagino que una batalla cuando esa persona le va a hacer un cariño a alguien por la cara. Pero es producto de la actividad que han tenido, que se le pone la mano muy insensible. Se le pone la mano fuerte porque la piel se ha maltratado tanto que se ha puesto insensible a todo lo que toca.
y produce un efecto también en los demás. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ha sido reescrita con leyes y pensamientos de hombres alejados de Dios, afines al pecado y llevando a la gente a perder la sensibilidad ante el pecado. Una conciencia cauterizada es cuando el pecado ya no duele, cuando se hace una maldad y tú no lo sientes, cuando acaba con la vida de alguien y te quedas igualito, cuando produces daño y no te inmutas por lo que estás haciendo. Eso es una conciencia cauterizada, cuando la maldad, cuando la cosa mala no te afecta ni te impacta. En 1 Timoteo 4:1 en adelante el apóstol advierte a Timoteo de que en los últimos tiempos van a aparecer gente con la conciencia cauterizada, dice el verso 2, y que su característica es que van a promulgar leyes como queriendo servir o creyendo que están sirviendo a Dios, y van a decir disparates. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, es profecía cumplida. Van a atar a la gente al legalismo, van a atar a la gente a creencias totalmente divorciadas de los principios conocidos de Dios. Y creerán que están haciendo lo correcto, no se van a inmutar por las cosas malas que van a hacer. La conciencia cauterizada no distingue entre la doctrina de Dios y la doctrina de demonios, como Pablo califica a esa conducta de los últimos tiempos. Y esto es bien fuerte, porque la gente cree que no está haciendo nada malo y está en total oposición a Dios. Por eso dice el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Eso tiene mucha tela por donde cortar, pero yo quiero concentrarme en la tergiversación de los valores y de las leyes conocidas de Dios para nosotros, que hoy están marcando la pauta en la vida y en el pensamiento de la gente, porque creo que ahí está mejor enfocado para nuestra advertencia lo que es el problema de la conciencia cauterizada. Cuando meditaba sobre esto, el Espíritu Santo puso en mi corazón una serie de cosas que considero importantes referir, porque nos damos cuenta que estamos viendo esa manifestación en la conducta de muchas personas, y evidentemente es el resultado de la conciencia que ha sido alterado. Uno, por la introducción de filosofía y enseñanza contrarias a Dios. ¿Cuántos pensamientos contrarios a Dios hay hoy en día? ¿Cuántas formas de pensar? ¿Cuántas ideas raras que se han estado promoviendo sistemáticamente que van en total contradicción con la ley de Dios? Nunca como ahora hemos tenido que enfrentar tantas filosofías raras, tantas cosas raras que la gente piensa. Y me voy a ir con una muy sencilla y muy popular. La promiscuidad que se ha vendido hoy para que los muchachitos desde niños comiencen a tener relaciones sexuales sin ningún tipo de responsabilidad. Eso da pena, porque se ha ido promoviendo que con agua y jabón se quita todo, y que tú no tienes que amar a nadie, es solo sexo. ¿Han oído esa expresioncita?
en películas, en el vocabulario de mucha gente. Y tú amaneciste con fulano, sí, porque estábamos en la discoteca y estábamos bebiendo unos tragos, pero no, yo no tengo nada con él, es solo sexo. Ay, qué chévere. Y así hay muchos muchachitos que se llaman Juancito, solo sexo. Pedrito, solo sexo. Mariita, solo sexo, porque ellos no pertenecen a ningún matrimonio, sino a una relación esporádica que no tenía nada. Una filosofía, hoy eso es ley en la mente de muchos. Es una batalla enseñarle a los jóvenes de hoy que eso no es así. La ley de Dios estableció una figura de relación entre el hombre y la mujer bajo un estado de compromiso y de pacto que es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios no estableció una relación furtiva, una relación accidental. Dios estableció una relación bajo pacto, bajo compromiso de un hombre con esa mujer a la que desposa con la intención de con ella construir una familia y serle fiel por el resto de sus días. Una mujer que se entrega a un hombre porque lo respeta, porque lo considera y porque sabe que él tiene buenos propósitos para con ella, que la va a cuidar, que la va a amar, que va a hacer todo lo posible por hacerla feliz. Pero eso resulta pensamiento de Pedro Picapiedra frente a la gente de este tiempo. La segunda razón de lo que decimos que la conciencia ha sido cauterizada es como consecuencia de las prácticas recurrentes de sucios pecados que nos insensibilizan a la maldad o al daño que podemos producir a nuestros semejantes. Y a partir de eso creamos un sistema de justificación para no admitir que lo que hemos hecho es malo. La recurrencia en los pecados y la falta de dominio propio para poner un stop y el interés de huir a la culpa y a la responsabilidad por lo que he hecho me lleva a la gente a crear un mecanismo de autojustificación. Como yo soy un corrupto en la función pública, dirán algunos, entonces yo lo que hago es que no digo que eso es malo, termino asumiéndolo que es mi forma de ayudar a la gente. Y probablemente ustedes han oído muchas cosas como esa. Y usted ve que no pueden explicar las fortunas, no pueden explicar los carros caros. Y la gente dice, pero ese tipo es loco. No, él cree que es un prócer de la patria. Y donde quiera que le entreguen una placa de reconocimiento por sus grandes aportes a la nación, él va a ir muy orgulloso a recibir un reconocimiento que él cree que se merece, cuando lo que ha sido un estafador, un ladrón, que debería estar preso en la peor cárcel del país. Conciencia cauterizada. Conciencia cauterizada. A partir de esto nos damos cuenta el por qué la gente hace cosas en nuestros días que nos dejan sin aliento y no se inmutan. Ese es un peligro terrible, porque cuando la gente tiene la conciencia cauterizada es capaz de hacer cosas inimaginables en perjuicio del bien común. Y citemos algunos otros ejemplos. ¿Cómo se explica el asesinato de unos niños inocentes porque mi pareja me abandonó? Eso ha estado engalanando nuestros periódicos y nuestros medios informativos. ¿Cómo se explica que gente se dedique a matar por encargo a personas que ni siquiera conoce y mucho menos le han hecho daño? Simplemente porque alguien le pagó 10,000 pesos, quítame a fulano del medio. Y van tranquilos.
Y todo el mundo sabe, cuando lo van a buscar en el sector donde vive, ¿dónde está el sicario tal? Ah, él vive allí y nadie hace nada. Todo el mundo puede accesar a sus servicios. Y sin inmutarse, va y se encuentra con una persona y le da 4 o 5 balazos. Se asegura de que esté bien muerto, probablemente tira una foto y le lleva a su cliente la prueba de la misión cumplida. Y no le duele. No siente repulsión por lo que ha hecho. Se siente natural porque de algo él tiene que vivir. Y él tiene una familia que mantener. Y hay que considerar sus necesidades. ¿Cómo se explica que la gente exhiba su desnudez ante las cámaras de televisión y a golpe de barriga trate de llamar la atención y llevar alegría a los televidentes? ¿Usted ha visto un grupo de... No voy a decir el término porque mi madre me está mirando. De infelices muchachas que no hayan qué más pirueta hacer frente a una cámara de televisión, prácticamente desnuda. No se inmutan, se consideran artistas que tienen un talento grande. Conciencia cauterizada. ¿Cómo se explica que la familia apruebe que una niña sea la mujer de un anciano que tiene dinero para que la ayude? ¿Cómo se explica que en nombre de la democracia se destruye una nación con bombas y armas de destrucción masiva para que entren en la democracia? ¿Cómo se explica que un padre viole a sus niñas menores de edad consuetudinariamente por varios años? Y cuando lo agarran dice que por qué le están haciendo eso. ¿Cómo se explica que una maestra de 49 años la encuentren en un cementerio teniendo sexo con un alumno de 17 años? Eso se dio en la noticia ayer. Yo pudiera hacer una lista enorme, casi sin fin, hablando de actos que tú dices, ¿cómo es posible que la gente que tiene corazón haga cosas como esa? La respuesta es muy sencilla. Conciencia cauterizada. Si le preguntamos a cada uno de los que cometen estos hechos, la mayoría nos diría que tenía razones para hacerlo, o que pensó que no era malo. Algunas razones dirían que no han hecho nada más, dirían algunas razones para justificar su conducta, y en muchos casos dirían no hice nada malo o no era tan malo porque hay otros que hacen cosas peores que yo. Hermanos y amigos, la conciencia cauterizada lleva al ser humano a romper los límites de una buena relación con Dios. Lleva al ser humano a romper los límites de una buena relación con sus iguales y los envuelve en prácticas pecaminosas que son destructivas para ellos mismos y para todo el que está cerca de ellos. Y también, como si todo esto fuera poco, los llevan a la perdición eterna. Es el deseo de Dios que nosotros tengamos una buena conciencia. Es el deseo de Dios que nosotros obedezcamos a la conciencia que responde a la ley que Él escribió cuando nos creó en nuestros corazones. Eso significa que fortalezcamos la ley de Dios escrita aquí adentro. Esa palabra de Dios que, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y cuando habla de hombre se refiere al género humano, el ser humano sea perfecto e enteramente capacitado para toda buena obra.
Es el deseo de Dios que tengamos buena conciencia, pero no es posible tener buena conciencia sin alimentarnos con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que fortalece esos principios. Es la palabra de Dios que afirma esos principios. Es la palabra de Dios que me reprende. Porque cuando yo me doy cuenta que no hago lo que Dios quiere, entonces responde todo mi ser interior y exterior a esa verdad que me lleva al arrepentimiento y a la reconsideración de mi conducta. Dios quiere que tengamos buena conciencia. Pero no podemos tener buena conciencia si no la alimentamos con la palabra de Dios. Por eso el que vive lejos de Dios no puede tener buena conciencia. Si tú te la pasas mirando películas de esas subversivas o novelas, de esas novelas, de esos culebrones que lo único que hacen es impregnar pensamientos torcidos en tu mente y en tu corazón, tú vas a parir pensamientos como eso y no te vas a sentir mal cuando te conduzca como eso. Y yo le pongo un caso muy patético que estamos enfrentando, al menos en nuestra sociedad, de la manera más aberrante que nunca. Y es el caso de la infidelidad, que ya no es propiedad de los hombres, sino que algunos estudios dicen que las mujeres han superado a los hombres en la infidelidad. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Hace unos días alguien me contaba que estaba en un estado de desesperación porque tenía una relación con una persona y que sentía que su mundo se le acababa, porque esa persona descubrió que tenía una relación con otra persona. Pero lo triste del caso es que esa persona que estaba con la persona que me habló y estaba haciéndole infiel con otra persona, había una tercera persona que estaba comprometido en matrimonio con esa. Pero quien se está quejando también le era infiel. La gente no entiende. Y yo le decía a esa persona, ¿tú no ves que el diablo te tiene listo para producir una desgracia en tu vida? El problema, lo triste de eso, hermanos y amigos, que hasta que la persona no es confrontada por la palabra de Dios, por el evangelio de Cristo, llega a esos niveles y ni cuenta se da de lo terrible de sus acciones, de lo nefasto de su conducta. Porque son gente buena, en muchos casos honorable, entre comillas, ¿verdad? Pero con unas conductas que tú dices, ¿cómo llegaron a eso? Conciencia cauterizada. Vivimos en un mundo que ha creído filosofías muy dañinas, promovidas por gente como los seguidores de Sigmund Freud y del conductismo o el behaviorismo, quienes han enseñado que la conciencia es simplemente una interiorización represiva de las normas impuestas por los padres, los tutores, los líderes religiosos o las normas sociales. A eso se le conoce como el superego de Freud, dando ocasión al complejo de culpabilidad. ¿Qué es lo que está planteando esto en términos prácticos? Que el problema de tú sentirte mal cuando tú produces un daño no es de lo que tú hiciste. No radica en el hecho que tú hiciste, sino en que la religión, las leyes y las tradiciones te enseñaron que eso es malo. Si le enseñamos que eso no es malo, si le enseñamos a un hombre que tener sexo con un animal no es malo, cuando lo tenga no se va a sentir mal y le eliminamos la culpa. Eso es lo que dice eso. De ahí es que se desprende todas esas aberraciones que hoy están llevando a
cambiar leyes en países, en naciones, a definir políticas de Estado a nivel mundial contraria a los principios de Dios. Esos son los fundamentos. Por eso le están enseñando a las personas que en vez de avergonzarse de su pecado, de su maldad, de su conducta torcida, de sus errores a la luz de la palabra de Dios y las leyes inspiradas en la palabra de Dios, por el contrario, le enseñan a la gente que se enorgullezcan, que se sientan bien, que salgan del closet y que antes que arrepentirse se sientan orgullosos de su conducta equivocada. Eso es lo que ha estado pasando. Yo sé que cuando uno dice cosas como esta, algunos dicen: pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? Porque lo más triste es que la mayoría de la gente viven en el limbo, están en el mundo, pero ni saben lo que está pasando en el mundo. Yo le digo a mis hijos: traten de enterarse de la realidad y chaten menos. Yo se lo digo a ellos. Y ustedes tienen que saber qué está pasando en el mundo. Ustedes no pueden vivir en ese mundo superficial, en ese ciberespacio que nada aporta, en ese mundo virtual que no aterriza. Y mientras la gente está entretenida en esa banalidad, el diablo está destruyendo su familia, destruyendo su economía, destruyendo sus hijos, destruyendo la sociedad, y nadie dice nada. Pero el Señor ha dejado su iglesia en esta tierra para que sirva como atalaya en medio de la pasividad que produce esta estrategia del infierno, para como trompeta de Dios decir: alerta, alerta. Hay que levantarse y decir: Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Esa es la verdad. El diablo está trabajando y la gente dejándose destruir, y ni saben por qué ni cómo lo está destruyendo. Ya tenemos gobernantes intentando hacer la reingeniería social para borrar la conciencia cristiana de la mente de la gente, porque a su juicio la conciencia cristiana en la mente de la gente lo único que le trae es culpa y frustración, y por eso se levantan hoy contra toda religión. Y yo citaba en días pasados las palabras del apóstol Pablo cuando se refiere a el espíritu del anticristo o el hombre de pecado que está operando, pero que está detenido por la presencia de la iglesia. La presencia de la iglesia está operando, dice Pablo. Ya el hombre de iniquidad, el espíritu de iniquidad, solo que hay alguien que en el presente lo detiene. Solo que hay alguien que en el presente le hace oposición. Solo que hay alguien que en el presente evita que se manifieste a plenitud. Esa es la iglesia y el Espíritu Santo que está con ella. Hay gobernantes intentando hacer la reingeniería social para borrar de la mente de la gente los principios cristianos. Y yo les digo a todos los que son así, promueven eso y creen eso, le digo: pobres ignorantes. Porque lo que están provocando es un estado de anarquía, de consecuencias imprevisibles. Póngase a pensar, si la gente deja de sentir culpa por matar a uno, ya estamos viviendo cosas terribles. Por ejemplo,
Los niños, los jovencitos de ahora no respetan a los adultos. No respetan. Hay un problema serio en los colegios, en los planteles escolares ahora mismo. Los maestros no pueden tocar ni con el pétalo de una rosa a un niño. Pero esos niños son monstruos con 2 patas. Hay muchachitos que son nietos de Satanás, por lo menos. Son malos, maquiavélicos, porque se han estado alimentando de todo lo malo. Y producen maldades, van con armas. Por eso en los Estados Unidos y varios países de Europa hemos visto como jovencitos toman armas de destrucción masiva o de guerra y disparan a mansalva contra inocentes que no tienen ningún problema con ellos. Y tú dices, ¿y qué tenía en el pecho ese niño? Porque corazón no podía tener para matar a sus iguales por bobería. Hay un problema serio. Los padres no pueden con los hijos. Los padres no pueden con los hijos. Los maestros no pueden bregar con los hijos. ¿Y todo por qué? Porque se ha ido construyendo un sistema donde se lleva a la sociedad a un estado de anarquía, de desorden generalizado. No hay orden, no hay autoridad, no hay respeto. Todo el mundo tiene una justificación para hacer lo que le da su voluntad. Todo el mundo tiene una justificación para comportarse como le da la gana. Estamos llevando al mundo a un estado de ingobernabilidad con todas esas teorías. Por eso en las escuelas es un infierno. Porque no hayan, los maestros no pueden hacer nada. Y los padres lo llevan a la escuela para por lo menos que se lo agarren 8 o 10 horas ahí a ese monstruo hasta que se canse. Por eso la gente no es consciente de los peligros de la conciencia cauterizada. Pero yo, en el nombre del Señor, lo que he querido es llamar su atención a la luz de la palabra y los acontecimientos del tiempo, para que entendamos que la advertencia de la palabra de Dios no es un cuento, no es una historieta, es un llamado a la reflexión. Por eso es que los cristianos somos beligerantes cuando se levantan esos portadores de malas noticias que quieren inculcar esas aberraciones en la mente y en los sistemas de enseñanza de nuestra nación. ¿Y por qué ustedes son tan intolerantes? Es que contra lo diabólico hay que ser intolerante. Contra la maldad hay que ser intolerante. Contra la perversidad hay que ser intolerante, porque si hoy no somos intolerantes, mañana seremos víctimas de esas libertades que son libertinajes. Aleluya. La palabra de Dios es intolerante contra el pecado. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Solo el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor reprenda al diablo. Pero esas doctrinas de demonio tienen a la gente sumergida en el pecado, negando la necesidad de la liberación espiritual. Estimado amigo o hermano que me ve o me escucha, la culpa es parte del sistema de alarma que Dios estableció en esa ley escrita en nuestros corazones. Cuando pecamos tenemos que sentirnos culpables. Cuando pecamos tenemos que sentir que hicimos algo malo. No importa lo que digan los seguidores de Sigmund Freud, lo que digan todos los filósofos de este tiempo. La culpa, en su justa dimensión, Dios la estableció como un sistema de advertencia para la corrección, para redireccionar el rumbo de la vida del ser humano. La culpa que sientes, hermano o amigo que me escucha,
por causa del pecado no se quita expresando orgullo por el pecado. Y se lo digo a los amigos que se la dan de muy modernos y muy aventajados en filosofías del mundo actual. La culpa que sientes por hacer lo mal hecho delante de Dios no se quita con que te pongan una ley que te lo apruebe. La culpa que sientes por ser un degenerado no se quita. La culpa que sientes por maltratar a tu familia no se quita. La culpa que sientes por hablar mentira a diestra y a siniestra no se quita, aunque legalicen la mentira. Aunque no metan preso por la mentira. La culpa que se siente por el robo no se quita, aunque los jueces sean tus panas full y aunque el sistema de justicia te dé la libertad. No se quita la culpa expresando orgullo por el pecado. Esa culpa solamente se quita cuando venimos humilladamente delante del Dios del cielo. Admitimos nuestra falta y le pedimos misericordia para que nos perdone y nos restaure. Oh, yo no sé cuántos de los que están aquí pueden testificar de lo que han sentido cuando han venido delante de la presencia de Dios y le han dicho: soy pecador, pero perdóname. Hay una carga que se le quita. Hay un peso que se quita. Hay una maldición que te la arrancan. Aleluya. Eso no hay palabra para explicarlo, porque el pecado trae tribulación, carga, nos postra. Hay gente que se convierten y cuando se convirtieron caminaban doblados. Y de que se convierten, y la gente dice: ven acá, y que allá tienen una máquina que enderezan. Es que fueron libres. Es que cuando tú eres libre, tú caminas libre. Tú te levantas, tú levantas tu cabeza, tú levantas tu rostro. Hay liberación en Cristo. Hay liberación en Jesús. La culpa solo se quita cuando nos humillamos ante Dios. Le pedimos perdón y dejamos que la sangre de Cristo, aleluya, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú puedes haber sido un desgraciado en tu vida anterior. Tú puedes haber sido lo más malo de la sociedad. Tú puedes haber hecho todas las diabluras que ese estado de conciencia cauterizada te llevó a hacer. Pero el día que le entregas tu corazón a Cristo, el día que renuncias al pecado y te postras a los pies del Señor, hay un milagro poderoso que ocurre en tu vida. Hay un milagro que no se compara con ningún milagro de esta tierra. Jesucristo te salva. Oh, yo no sé cuántos son salvos por Cristo. ¿Cuántos pueden dar testimonio que sienten la salvación? Aleluya. Y la gente dice: ¿qué le pasó? Soy salvo. ¿Y qué te pasó? Que soy salvo. Pero ¿y por qué la algarabía? Es que tú no sabes lo que yo siento. Soy salvo. Cristo me libertó. Cristo me quitó el peso del pecado. Aleluya. 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 La sangre de Cristo nos quita todo pecado. ¿Y qué es lo que tú te crees si tú bebías conmigo? El Señor me limpió. ¿Y qué es lo que tú te crees si tú eras un hablador como yo? El Señor me limpió. Pero tú vivías con 3 menores que yo. El Señor me limpió, ya yo no soy de eso. Pero mira, el Señor me limpió. Pero ahora tú, yo no sabía que los evangélicos eran orgullosos. No, es que el Señor me limpió. Y después que Cristo te limpia, tú no quieres que te ensucien tu ropa otra vez. Aleluya, aleluya. Tengo que terminar.
Pero todo esto que te quiero decir es convertirse a Cristo. Termino con lo siguiente. Hay mucha gente que por la asimilación de filosofías contrarias a los principios de Dios y por la recurrencia en el pecado, lo repetitivo que han sido en el pecado y algunos lo multidisciplinario que han sido en la práctica del pecado, se le ha cauterizado la conciencia y ya no le duelen las cosas que deberían dolerle. Yo no te he hablado para que te sientas simplemente mal o para que te molestes conmigo. Si lo hemos logrado es bueno, pero no para que te quedes así, sino para que entiendas que Dios me ha dado esta palabra para llamar tu atención y decirte: es tiempo de levantarte. Es tiempo de rechazar la maldad. Es tiempo de apartarte de todo pecado, del chiquito y del grande. Porque hay gente que dice: no, yo no soy como fulano, fulano es un desgraciado. Yo me doy mi trago a veces, doy mi vuelta. Usted sabe, pastor, porque uno no puede estar así, la vida hay que llevarla con cierto sabor. Delante de Dios el pecado chiquito y el pecado grande es pecado. Y tú necesitas liberación. Porque el que comete pecado chiquito hoy, mañana puede llegar a matar a uno. El Señor quiere liberarte de la conciencia cauterizada y quiere darte un corazón de carne. Cree en mí, Señor, un corazón que te alabe, que sienta tu presencia. David en el Salmo 51 dice unas palabras poderosas y una de las cosas lindas que dice es: vuélveme el gozo de la salvación. Lo que está diciendo: yo no quiero quedarme con este corazón como se me puso de duro, que me llevó a pecar. David se sintió reprendido cuando cortó el vestido de Saúl allá en la cueva, que tuvo la oportunidad de matarlo. Cuando él hizo eso para dar testimonio de que había estado con la oportunidad de matar a Saúl, él se sintió reprendido y lo testifica allá en 1 Samuel. Pero cuando adulteró con la mujer de Urías y mandó a matar a Urías, aunque no le puso la pistola o una espada en la barriga, se pasó, dicen algunos, casi 3 años con ese pecado guardado. Y ahí su conciencia se cauterizó. Cuando cortó el vestido tenía una conciencia sensible a la presencia de Dios. Cuando cometió ese terrible pecado, el más terrible de su vida, y por eso sale el Salmo 51, él dice estas palabras: vuélveme el gozo de la salvación. He pecado contra ti. Pero él no salió de eso porque le salió de adentro salir de eso. No, fue la palabra del profeta de Dios que vino directo para confrontarle y decirle: tú eres pecador. Y en eso es que estamos nosotros hoy, confrontándote con la palabra de Dios. Si tú eres pecador, lo que Dios espera que tú hagas como David y digas: sí, yo he pecado, pero hoy le pongo punto final a ese camino de perdición y busco el amparo de Dios para que me vuelva el gozo, me restaure, me cambie y yo pueda ser un hombre o una mujer nueva. Si logramos eso, hay victoria para ti y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo